entrevista, siguiente speaker, que ya la tenemos por acá. Ok, perfecto. Bueno, antes de darle la bienvenida, comparte la transmisión, como aquí viene en el banner, aquí dice comparte la transmisión para que más personas aprendan, sepan. Hoy vamos a hablar, ahorita viene la plática de salud mental, algo que ahorita está de suma importancia, algo que la gente necesita. Así que demos la bienvenida a la doctora Mariana Díaz, que ya está por acá. ¿Qué tal, doctora? ¿Nos escucha? Sí, a ver si sí, escucho. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto. A ver, comenten aquí en el chat si se está escuchando. Sí, por favor, eso siempre es una duda. Cuando empezamos a hablar ante una pantalla, siempre empezamos a preguntar, ¿me escuchan? ¿Me ven? Queremos saber si hay del otro lado alguien que pueda darnos retroalimentación, porque si no es como estar hablando aquí a nada, ¿no? Entonces eso siempre nos deja en duda eso. Perfecto. En lo que van comentando, pues vamos a hablar acerca de la salud mental. Entonces, me gustaría que nos dijera a qué se dedica, de dónde es, qué estudió y qué es lo que nos va a compartir en esta hora, en lo que comentan las demás personas. Ok, súper, muchísimas gracias. Primero quiero agradecerte muchísimo, no solo la invitación, sino el esfuerzo de hacer esto, porque en realidad, bueno, sé que están desde muy temprano, yo me imagino intermitentes, ¿no? Hay gente que se conecta, ay, muchas gracias, ya vimos que sí. Muchas gracias, súper. Entonces, es que ayer tuve un Facebook Live y parece que el internet no andaba muy bien y se oía un poco cortado, así que en cualquier momento, si hay alguna interrupción o algo, me lo hacen saber para que no quede mala, fea la información. Pues entonces, bueno, felicidades por este evento, porque realmente es un esfuerzo inmenso, o sea, a nivel tecnológico y convocatoria y bueno, todo lo que hay detrás para que esto sea posible. Yo creo que es un esfuerzo enorme, pero además, yo supongo es muy gratificante. Para mí estar aquí, el que me hayan tomado en cuenta, el que me hayan invitado, es muy gratificante, porque, bueno, es esta sensación como de, ok, alguien piensa que lo que yo tengo para decir es importante o es interesante. Y yo creo que hay muchos satisfactores en la vida, pero el ser reconocidos, el ser validados, para los seres humanos es uno de los más, ¿no? O sea, es como lo que buscamos. Entonces, agradezco muchísimo esta oportunidad. Soy psicóloga de profesión, estudié la licenciatura en psicología, me he especializado en educación para la paz. Estudié en Berlín una especialización en cultura de paz. La educación para la paz es una de las tantas herramientas para alcanzar la cultura de paz. La paz, muy pocas personas lo ven así o lo entienden así, pero la paz es una ciencia. Es decir, hay forma de estudiar cómo se consigue la paz. Y entonces, bueno, hay muchas formas de especializarse en esto, de trabajar y estudiar en esto. Yo tuve la suerte de estudiarlo y es un campo maravilloso de trabajo. Entonces, bueno, como estudié psicología, como tengo esta especialidad, entonces trabajo mucho en consulta, uno a uno, sesiones con personas que quieren hablar de temas importantes para ellos en búsqueda de la salud mental y además trabajo mucho en el área de capacitación. Y es por eso que Israel me ha convocado hoy, muchísimas gracias, y es por eso, bueno, hoy estoy aquí para hablarles justo de salud mental, que es un tema maravilloso, muy precioso, pero muy poco valorado hasta hace un año y medio que empezó todo el tema de la pandemia y tuvimos que encerrarnos y tuvimos que quedarnos con las personas con las que vivimos o convivimos, con las personas que consideramos nuestra familia, o tuvimos que quedarnos con nosotras y nosotros mismos. Entonces tuvimos que empezar como a enfrentar nuestros demonios, ya sea comunitarios o personales, y entonces empezó otra vez toda una discusión en torno a qué importante es la salud mental. ¿Por qué la salud mental siempre ha sido, digamos, como muy mal etiquetada, muy mal entendida, llena, siempre está rodeada de mucho prejuicio, de muchas ideas cerradas en torno a la salud mental? No se le ha dado la importancia de vida pues a lo largo de la historia de la humanidad, lo cual es muy paradójico, puesto que es una de las áreas más importantes para nuestro desarrollo, para nuestro funcionamiento. Es muy paradójico que no sea tan relevante la atención a la salud mental. Los presupuestos, por ejemplo, bueno, en América Latina, sé que habrá países en los que es diferente, pero
por ejemplo, el presupuesto que se dedica a la salud mental es muy bajo y las instituciones que tendrían que estar enfocadas en fortalecer la salud mental de las poblaciones son instituciones generalmente muy descuidadas. Cuando alguien quiere hablar de salud mental, muchas veces lo vive con vergüenza y muchas veces tiene temor a, yo todavía me encuentro a estas alturas del partido, todavía me encuentro con personas que me preguntan, ¿crees que puedo contarle que estoy viniendo a terapia a mi novia o a mi novio o así? Y yo pregunto, ¿cómo por qué no? O sea, bueno, puedes contar lo que tú quieras a quien quieras, es un poco más tu decisión, pero como por qué no? O sea, si te doliera la barriga y fueras al doctor porque te dolió la barriga, tendrías este mismo cuestionamiento o este mismo temor de compartirlo con alguien. O sea, ¿por qué el ir a terapia o buscar el apoyo psicológico o de un profesional de la salud mental es algo visto como tal vez debería mantenerlo en secreto, ¿no? No lo sé. Es muy paradójico, insisto, porque la salud mental tanto como la salud física, o capaz que hasta más, porque de la salud mental deviene la salud física, es tan relevante que no podemos simplemente ignorar este aspecto de la ciencia de la salud. Bueno, entonces empieza la pandemia, nos encerramos y empezamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, antes, no sé, si hay personas que viven en pareja, por ejemplo, antes se veían en las mañanas, se despedían, cada quien se iba a su trabajo, hasta que volvían en la noche, se volvían a ver en la noche y comentaban 3, 4 cositas, veían un poquito de tele y a dormir. Lo mismo con los hijos, ¿no? O sea, a las hijas, a los hijos se les ve un ratito en el día y bueno, todo el mundo a dormir, al día siguiente una rutina. Cuando nos encierran y nos tenemos que quedar todas 24 horas adentro de una casa, es casi como el Big Brother, una cosa de estos programas así, ¿no? Nos tenemos que quedar adentro y empezamos a ver que, bueno, que tal vez esta persona con la que he estado casada, tal vez no lo conozco tanto, ¿no? Porque no nos vemos tanto en realidad. O en el caso de personas que viven solas o que viven en otras dinámicas familiares, ya sea con padres, tíos, abuelos, qué sé yo. Entonces empezar a encontrarse con esa dinámica cotidiana y empezar a darse cuenta de cuántas cosas no hay resueltas, cuántas cosas, si se vive en soledad, por ejemplo, gente que no sabía cómo convivir consigo misma, etcétera. Pero además, el tema de la ansiedad, que evidentemente provoca una situación de pandemia, no saber qué va a pasar y además pensar en los escenarios más catastróficos posibles. Luego, la depresión por pérdidas, nos cambió mucho la vida en muchos sentidos. Y luego, bueno, esta como confrontación con aquello que habíamos estado dejando como para después. Entonces sí, empieza a hablarse mucho de salud mental, empieza a hablarse mucho de estrés, de ansiedad, del síndrome de la cabaña, de las fobias, se desataron muchas fobias, la depresión por las pérdidas acontecidas, ya sea a nivel material o físico. Bueno, también nos cambió mucho el ritmo de vida y entonces empieza otra vez la salud mental a ser un tema. Y hay una gran preocupación, no solo por las consecuencias de todo tipo de la pandemia, sino además por las consecuencias en salud mental que toda esta situación, porque además el tema de quedarnos encerrados ha agudizado otro montón de asuntos que tienen que ver con la violencia, abuso de sustancias y, bueno, 1,500 cosas. Pero bueno, el tiempo ha ido pasando, nos hemos ido de alguna forma adaptando, los seres humanos somos muy resilientes, lo cual quiere decir que tenemos una gran capacidad para desarrollar herramientas que nos hacen adaptarnos a circunstancias. A unos nos cuesta más, a otros menos, y esto depende mucho de las herramientas que hayamos ido adquiriendo en la infancia, en la familia, pero digamos, todos los seres humanos, es decir, solamente si llega a sucederte algo que te limita mucho, como tener una fobia extrema que no te permite salir o algo, pero básicamente hacemos todo lo posible por irnos adaptando, hacemos todo lo posible por seguir siendo funcionales. Y entonces, bueno, esto hace que nos volvamos resilientes. Nos pasan tragedias, nos pasan cosas, por eso la humanidad ha logrado llegar a este punto
en el cual después hay guerras, hay pandemias, la historia de la humanidad está plagada de atrocidades, pero el ser humano como especie sobrevive. Y bueno, a esta resiliencia la acompaña la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay una vacuna y pronto se espera que tengamos toda esta inmunidad de grupo que nos permita volver a una vida. Luego, otra cosa que ha sucedido últimamente, voy a ver si puedo compartir aquí una imagen. Vamos a ver si tengo éxito compartiendo. Vamos a ver, si no tengo éxito compartiendo, no lo aquí. Creo que avísenme si se ve. A ver, compartir. ¿Se ve esta imagen? ¿Sí se ve? Sí, ya la presenté, ya se puede ver. Ok, entonces tenemos a esta imagen que ha dado la vuelta al mundo hace 2 semanas, una cosa así súper reciente. Yo creo que, bueno, habrá gente que no está muy interesada en los Juegos Olímpicos o en estas cosas deportivas, sin embargo, yo creo que hasta el que está más desconectado de asuntos olímpicos vio en alguna parte una imagen que refleja a Simone Biles, que es una multimedallista olímpica, es considerada la mejor gimnasta de la historia. Bueno, es una mujer que además ha hecho muchísimo por el deporte, no solo por su excelente desempeño físico, sino porque además ha sido una mujer de causas, una mujer de luchas. Y entonces resulta que hace 2 semanas sorprende al mundo renunciando a la final o a exponerse a las pruebas finales de gimnasia en Tokio, en los Juegos Olímpicos, en los cuales pues todo el mundo tenía la expectativa de que iba a ser otra vez ganadora de oro, ¿no? Ella y su equipo, que es el gringo. Entonces, resulta que pues ella no quiso participar y cuando retirarse, cuando va a conferencia de prensa, lo que explica es que se retira por razones de salud mental. Y entonces esto, a ver, voy a dejar de compartir, a ver si ya me ven de nuevo. ¿Sí? Sí, ya se ve. Adelante. Que hemos vuelto a la normalidad. Bueno, hay un poco de espero que sí. interferencia. Si no, alguien... Hay un poco de interferencia. No sé, ¿Cómo? creo que hay un poco de interferencia. Creo que se está cortando un poco. El sonido se entrecorta. Ajá. Pues creo que hay un poco de interferencia. No me están escuchando bien. Ajá, como que se entrecorta un poco. Ok. A ver, permíteme, vamos a hacer lo siguiente. Permíteme, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ver si, dime si, hasta dónde nos quedamos. Con Simone Biles, la atleta, ahí no sé si sería bueno que repitiéramos esa parte, que sí hay un poco de interferencia, el sonido se está cortando. Ok, permíteme. ¿Está ahí? Perfecto, excelente, ya estamos por acá. Ok, creo que ya se escucha mejor, Me conecté al celular mejor. No sé si es mi compu o qué. Mira, así, no. Así está bien, excelente. ¿Así? Sí, perfecto. Gracias, perdón. Pues fíjate que no sé si es mi compu, pero entonces vamos a hacerlo desde el celular mejor, ¿no? Lo único que creo que no puedo compartir imágenes con el celular, ¿verdad? Sí, pero no importa. Si no, ahorita pongo a Simone Biles para que se dé un... Sí, ya hablamos. Está muy bien, solamente quería pues traer la colación porque es como la última discusión en torno a la salud mental, pues la ha provocado esta gran atleta olímpica y más adelante tenía una imagen de Dovan Djokovic, que es un tenista,
Y entonces este tenista en algún momento dijo, bueno, la presión es un privilegio y la presión es algo que todos los deportistas tenemos y es lo que nos impulsa. Y él en su partido no aguantó la presión y terminó reventando la raqueta y terminó pues como en una explosión así de poca salud mental y al final declarando pues que sí, que la presión era demasiada. Entonces los traía a ellos dos como de ejemplo justo por eso, porque digamos, algo que antes era impensable, incluso una atleta rumana luego dijo, en mis tiempos eso era impensable cuando ella era jovencita, no era Comaneci por si están pensando, ella era otro apellido rumano. Pero ella dijo, en mis tiempos eso era impensable, retirarse de una competencia y de una final era impensable. Ahora, por supuesto, era impensable en los años en los que un dictador como Ceausescu podía simplemente dar pena de muerte a alguien que lo hiciera, ¿no? O sea, no había el lujo de hablar de salud mental. Sin embargo, hoy se vuelve una realidad, empieza la gente, vamos a utilizar esta expresión, como a salir del closet de la salud mental. Y empieza la gente a darse cuenta de que esto es importante, o sea, de verdad. Por ejemplo, bueno, todos recordarán alguna vez a Michael Phelps, este nadador gringo, también multimedallista, que hablaba de la depresión que él vivía, que en algunos momentos había tenido que hacer uso de marihuana para relajarse un poco, porque definitivamente su salud mental no estaba bien. Entonces, claro, es gente, por ejemplo, muy exitosa, con una disciplina enorme, con unos hábitos impresionantes, porque no se llega a estos niveles sin tener los hábitos y la disciplina y el entrenamiento y etcétera, pero con una salud mental frágil que no les permite estar bien. O sea, ¿cuál sería la mejor definición de salud mental? Sería estar bien, estar tranquilos, estar conformes con la vida tal como se está llevando. Porque yo puedo tener mucho dinero, mucha, no sé, popularidad en redes sociales y tal, pero si no estoy bien, o sea, si no tengo una sensación interna de que mi vida va bien, de que estoy siendo coherente entre lo que siento y lo que hago, entonces de muy poco sirve como todo un esfuerzo en torno a llenar ciertos requisitos o ciertas expectativas sociales. Entonces, bueno, evidentemente, ya les decía yo, soy psicóloga, trabajo en la consulta y me doy cuenta o sea, el escuchar las historias de las personas que, digamos, que tienen vamos a decirlo así, como una apariencia, ¿no? Es decir, que se muestran ante el mundo como profesionales, exitosos, gente de familia, etcétera, etcétera. Pero cuando yo logro traspasar esa apariencia y ver más allá y darme cuenta de todo lo que hay detrás, que es aquello que no hablan, porque obviamente lo que vienen a hablar en consulta no lo hablan en los espacios más familiares, entre amigos, etcétera. Entonces, ahí es cuando yo valoro tanto el tema de realmente hay muchas cosas que podemos esforzarnos por obtener, pero si no trabajamos en algo más que tiene que ver con nuestra relación, con nosotras mismas, con nosotros mismos, si no trabajamos en conectar con las propias emociones, si no trabajamos en conocer nuestra historia, en gestionarnos emocionalmente, pues de poco valen tantos éxitos o tantas cosas alcanzadas. Simone Biles, por ejemplo, es una chica con una historia personal muy dura. Nace de una madre adicta, por supuesto no conoce a su padre, además sobrevive a los abusos sexuales del doctor de las chicas que entrenan gimnasia. Entonces, por supuesto, y aparte de toda la presión que implica ser una multimedallista y que todos esperan siempre que gane oro. Pero, es decir, ella fue capaz de llegar a un punto y decir, sí, tengo todo este éxito, pero no me siento bien. Y eso es más importante. Es más importante que ganar oro. Es más importante que tener toda la prensa sobre mí de nuevo. Necesito estar bien. Y estar bien es como por dentro. Es esta zona intangible, esta zona que uno no puede identificar dónde se encuentra. Está en la cabeza. A veces lo siento en la garganta cuando me da ansiedad, o a veces lo siento en el pecho o en el estómago. ¿Dónde está eso? Eso que tenemos por dentro y que no me da total bienestar o que no logro encajar o que no logro sentirme totalmente adecuada. Creo que por eso la salud mental siempre ha sido como no considerada importante, porque
había mucha crítica en torno a este retiro por salud mental de esta atleta, y yo me planteaba, si ella se hubiese retirado porque se quebró un tobillo, nadie la cuestionaría y diría, bueno, se quebró un tobillo, no puede continuar. Pero como se retiró por ansiedad, por otros asuntos, entonces sí fue cuestionada, fue duramente criticada, porque decían, ¿cómo no tiene la fortaleza? ¿Para qué se presenta? ¿Qué hace ahí? Bueno, ella no tenía este derecho. Si se quebraba una pierna, sí, pero por salud mental no. Ok, probablemente tenga que ver con que la salud mental es intangible. Si a mí me duele la barriga, yo me tomo un Pepto-Bismol, me llega y me cura, pero si a mí me duele el sentimiento, si a mí me duele el pensamiento, si a mí me duele la emoción, ¿qué hago? ¿Qué puedo? ¿Dónde lo sano? ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Que como es un espacio abstracto, entonces a lo mejor conlleva más trabajo llegar ahí y a lo mejor tiene un grado mayor de dificultad el sanar ahí, ¿no? Y el llegar a comprender por qué me afecta. Entonces, la salud emocional y psicológica está muy afectada por las expectativas, los moldes y los estereotipos con los que vamos creciendo. Y a veces tenemos que cuestionar estos aprendizajes, estos estereotipos, tenemos que cuestionar lealtades, tenemos que cuestionar un montón de cosas que no siempre queremos hacer. Y a veces por eso es preferible decir, ay, no es importante, no es importante. Voy a seguir comprando y voy a seguir buscando el iPhone más caro para ver si eso llena mi vacío, en lugar de tratar de llegar a lo que de verdad está faltando, ¿no? Entonces, el tema de, por ejemplo, cómo lo social y lo cultural va haciendo impacto en nosotros, es importante entenderlo. Tenía una imagen ahí que quería, bueno, luego se las puedo compartir tal vez, en el que se muestra en una gráfica de pastel, desde la psicología positiva, cómo se determina la felicidad, ¿no? Y la felicidad es como un tesoro escondido que buscamos las personas todo el tiempo. Y entonces, desde la psicología positiva se plantea que la genética y el ambiente en el que crecemos es muy determinante. Digamos, no sé, como lo que recibimos en casa, el ambiente que aspiramos en casa, que introyectamos en casa, es el 50% de la fórmula para sentirnos bien, para estar bien emocionalmente y psicológicamente. Entonces, obviamente, si hemos crecido en entornos en los que hay violencia, humillación, agresión, carencia, ausencia, real o percibida, bueno, pues todo eso es muy, muy impactante. Pero luego además eso pues digamos, no está en nuestras manos, no lo podemos controlar. Pero luego está también el tema de nuestras circunstancias. Una vez que hemos crecido, que hemos salido de ciertos ambientes, ¿qué circunstancias se nos van presentando en la vida? Ese es el menor porcentaje. Y luego es como un 10% del porcentaje de lo que determina que nos sintamos bien, nuestras circunstancias. Y luego en un 40%, podríamos plantear que el bienestar deviene de nuestras propias herramientas, de la actitud que tengamos, de cómo vayamos replanteando nuestros pensamientos, de cómo vayamos dándole significado a ciertas cosas, interpretando, etcétera. Entonces, podemos ver que hay un buen porcentaje que sí está en nuestras manos, hay un alto porcentaje que está dependiendo más como de nuestros entornos, y por eso es importante entender que nosotros no somos individuos aislados, que como seres humanos pertenecemos a una cultura y a una sociedad que nos impacta de muchas maneras. Entonces, por eso hablar de salud es tan complejo, porque a veces simplificamos. Yo veo mucho últimamente esta fórmula simple, como de decir, salud es comer bien y hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú haces eso, tendrás salud, en una forma muy, muy simplista. Cuando simplificamos las cosas, nos relajamos, porque, pues, no sé, es como decir, ok, es fácil, ¿no? Podemos conseguirlo. La simplificación nos da certeza y por eso hacemos esto muchas veces. Sin embargo, es mucho, mucho más complejo. Y voy a dar un ejemplo de la complejidad que involucra la salud para entender que, por supuesto, como individuos tenemos una parte y un rol que jugar, pero también necesitamos actuar en comunidad y preocuparnos por políticas públicas y preocuparnos por incidencia.
Porque, por ejemplo, vamos a pensar ahora que tenemos COVID y que se desarrollan estas deficiencias respiratorias, neumonía y otras cosas, ¿no? Pensamos en nuestra salud respiratoria y vamos a pensar en que una forma de cuidar nuestra salud respiratoria es por ejemplo, no fumar, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso en que cuido mis pulmones al no fumar. Pero, por ejemplo, cuando pensamos en la salud respiratoria, pensamos como en nuestro aparato respiratorio, pero no pensamos en que, por ejemplo, los árboles son parte de nuestra salud respiratoria. Porque si nosotros no tenemos suficientes árboles, no tenemos oxígeno de calidad. Entonces, hacemos un montón de cosas para cuidar nuestros pulmones. Bueno, tal vez ni tanto, pero vamos a decir, tomamos mucha agua para limpiar nuestro organismo, no fumamos y procuramos no estar expuestos al humo de los coches, vamos a decir. Pero no estoy haciendo nada para que haya más árboles en mi comunidad. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo los árboles como parte de mi sistema respiratorio, porque me estoy viendo como individuo y no estoy entendiéndome en un contexto. Entonces, esto es súper importante y la salud mental funciona igual. Es decir, necesitamos hacer esfuerzos individuales, cosas que sabemos que nos dan satisfacción, cosas que sabemos que nos hacen sentir plenos, darle un sentido a nuestra vida, pero también involucrarnos comunitariamente, porque eso nos da más sentido aún. Ya no solo como persona en el querer satisfacer mis necesidades, sino también qué legado puedo dejar. Eso nos da mucho más sentido, conectar con algo más grande, ¿no? Que yo mismo o yo misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces los contextos socioculturales, por ejemplo, estábamos hablando de todos los tabús que hay en torno a la salud mental. A veces los contextos socioculturales no nos permiten pedir ayuda. Y pedir ayuda es fundamental, porque si no pedimos ayuda y no logramos entender con algún profesional de la salud mental lo que nos está pasando, lo que nos está afectando, cómo podríamos gestionarlo, entonces, bueno, es muy difícil resolver ciertas cosas, ¿no? El reconocer que necesitamos ayuda es algo muy humano que nos sensibiliza y que incluso nos da más experiencia, pero muchas veces nos vemos limitados o limitadas a pedir ayuda, pues por estas construcciones que vamos haciendo en torno a que pedir ayuda a un profesional de la salud mental es casi motivo de vergüenza. Entonces, esto es algo que a lo mejor, tal vez con todo el tema pandemia, con estas cosas que han pasado como en Juegos Olímpicos y que tienen un impacto mediático grandísimo, a lo mejor esperemos que se vayan disipando. Yo sé que falta mucho, pero bueno, creo que es algo que nos puede ayudar, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, hablamos de tener la capacidad de afrontar los problemas normales de la vida. Muchas veces, sin darnos cuenta, tenemos nuestra salud mental tan deteriorada que ya no somos capaces de enfrentarnos a cosas, digamos, si vives en una gran ciudad, yo sé que hay gente de otros lugares, pero si vives en una gran ciudad como la Ciudad de México, sabes que tienes que enfrentarte muchas veces a un tráfico terrible, por ejemplo, ¿no? Si te quedas aquí en una cuadra, tal vez no, pero si tienes que ir a otro lugar, o sea, aquí en la Ciudad de México, se pueden hacer trayectos hasta de 3 horas. Y cuando va bien, ¿no? Como de un punto a otro de la ciudad. Hay personas que no logran manejar una dificultad como esa de manera productiva y lo convierten en un campo de guerra y se van peleando y van queriendo atropellar a todo el mundo, y si ven a alguien en la bici le faltan el respeto porque sienten que es un estorbo y muchas cosas más, ¿no? Entonces vamos perdiendo la capacidad, al no trabajar en nuestra salud mental, vamos perdiendo la capacidad de enfrentar los problemas normales de la vida. Por supuesto que hay situaciones muy extremas que someten al ser humano a un estrés tremendo, ¿no? Que empuja y que genera mucho trauma. No estoy hablando de esos casos, estoy hablando de cosas cotidianas como que a veces llueve, ahora está lloviendo mucho en Ciudad de México y la electricidad se va y se nos va el internet y bueno, y hay que aprender a lidiar con esas cosas, ¿no? Cosillas así, ¿no? Entonces, el tema es que la salud mental, trabajar en nuestra salud mental, nos hace ser más, vamos a decir, más positivos ante situaciones que nos van sucediendo. Cuando recibimos un estímulo, cuando tenemos una situación de vida
nosotros hacemos una especie de traducción, ¿no? O sea, hacemos una traducción interna de lo que está sucediendo y de esta traducción tenemos una respuesta, tenemos una reacción psicofisiológica ante el estímulo que estamos viviendo. Y muchas veces estas respuestas son inadecuadas por no haber trabajado en nuestra salud mental, por no tener un adecuado equilibrio en nuestra salud mental. La salud mental nos permite trabajar de una forma efectiva, productiva, nos permite ser funcionales. Hay personas que llegan adultas sin poder ser funcionales, sin poder resolverse las cosas, teniendo la creencia de que dependen de algo, de alguien o de algo para estar bien, para salir adelante. Entonces, por ejemplo, el ser funcionales es uno de los aspectos de la salud mental. Obviamente cuando somos niñas o niños necesitamos mucho el cuidado de otros adultos de una manera vertical. Si somos niñas o niños que no tenemos quien nos dé orientación, indicación y cuidado, pues no podríamos sobrevivir. Pero cuando somos adultos tendríamos que llegar a unas relaciones horizontales en las cuales, por supuesto, somos una especie sumamente dependiente, porque yo nada de lo que traigo puesto lo he hecho yo, he necesitado que alguien más lo haga. Pero el tema es cómo todos vamos sintiéndonos productivos en la medida que nos vamos convirtiendo en adultos y adultas, ¿no? O sea, lo que yo hago en mi profesión, pues no lo hace quien tejió este suéter y entonces nos podemos complementar, nos volvemos dependientes horizontales. Entonces, tener salud mental implica poder tener relaciones horizontales en las cuales sabemos que la dependencia es mutua porque nos necesitamos como especie para sobrevivir, pero no como una idea de si fulano o fulana no está aquí conmigo, yo muero, por ejemplo, ¿no? Porque nos vamos volviendo personas más funcionales, más capaces de resolvernos la vida por nosotros mismos. Una persona con salud mental es muy consciente de sus capacidades, también de sus limitaciones, porque todos los tenemos. Pero muy frecuentemente me encuentro con personas en consulta que refuerzan mucho sus limitaciones, que están muy conscientes de sus limitaciones y que básicamente tienen su atención centrada en las limitaciones, más no son capaces de ver sus capacidades, sus fortalezas, no tienen un adecuado autorreconocimiento, no se reconocen a sí mismos como personas valiosas, como personas suficientes y como personas que merecen estar bien. Entonces, yo en consulta trabajo mucho este tema, la idea de merecimiento, el entender que como seres humanos somos dignos de respeto, de validación y que no, sobre todo nosotras mismas, nosotros mismos tenemos que validarnos, tenemos que ser nuestros principales validadores, ¿no? Obviamente, un factor súper relevante para tener salud mental es la contribución comunitaria que podemos hacer. En la medida que colaboramos, que contribuimos, en esa medida nos sentimos más plenas y plenos. Y no me refiero a que te vayas a apuntar a una ONG ahorita mismo o recojas, no sé, hay gente que lo hace, pero hay otra que no puede, como empezar a recoger perritos de la calle, por ejemplo. No me refiero a que hagas tal vez como grandes cosas, ¿no? Había, por ejemplo, yo le preguntaba alguna vez a un chico que cuál quería él hacer qué quería él hacer como contribución comunitaria y me hablaba de un huerto comunitario y tenía un proyecto inmenso que por supuesto espero que realice, pero yo no me refiero como a estos grandes proyectos que si los pueden hacer, qué maravilla, ¿no? Pero no es obligatorio, a eso me refiero. Quiero decir que con contribución comunitaria podemos hacer pequeñas cosas que contribuyen muchísimo y que nos hacen sentir como personas más responsables, nos hacen sentir buenos ciudadanos. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, no tirar basura a la calle y llevarla en la mochila o en la bolsa o en donde se pueda para ir y depositarla en el lugar adecuado. Cosas tan sencillas como esas. Por ejemplo, yo hace no mucho tuve la mala experiencia de ver a una persona en un coche que se miraba un coche pues como de lujo, ¿no? Y la persona abrió la puerta no del todo, sino que la abrió poquito para dejar unas latas de cerveza al lado de la calle.
O sea, las aventó así disimuladamente y yo iba caminando y observé esto y pensé, ¿a esta persona de qué le sirve tener un coche lujoso? Probablemente, bueno, tal vez es una gran deuda o probablemente gana mucho dinero, pero estoy segura que no es una persona que se siente bien, porque está haciendo un acto que está dañando a la comunidad. Y a veces no somos conscientes de ello, pero esto tiene un impacto en el autoestima, tiene un impacto en el concepto que tenemos de nosotras mismas. No sé, o sea, hay muchas acciones comunitarias que podemos tener que nos hacen sentir más plenos, más satisfechos, más conectados con nuestros entornos, ¿no? No sé, consideraciones mínimas como no pongo la música a todo volumen porque tengo vecinas y vecinos y bueno, no porque a mí me guste el tango le va a tener que gustar a todo el barrio, ¿no? Entonces, hacer cosas como estas, consideraciones comunitarias, ¿no? Entonces, el asunto es cómo vamos entendiendo que nuestra salud mental nos importa mucho, es muy, muy importante, es nuestra, pero que además está conectada con otras cosas que suceden en nuestros entornos y que eso no lo podemos obviar. Nosotros, claro, individualmente podemos hacer muchas cosas para nuestra salud mental, como encontrar actividades satisfactorias, darle un sentido a aquello que hacemos. Hasta las pequeñas cosas podemos darle un sentido, podemos conectarlo con algo más grande, podemos, reconocernos, hacer este autorreconocimiento. Podemos, a través de la terapia, por ejemplo, llegar a conocernos más a nosotras mismas, a nosotros mismos y saber dónde a veces tenemos que poner límites, por ejemplo, dónde a veces tenemos que dejar de estar cediendo demasiado, donde a veces tenemos que autoprotegernos. En la medida en la que vamos siendo educados y socializados, vamos perdiendo estas nociones básicas como el autocuidado, la autoprotección. Vamos teniendo límites muy, muy difusos y a veces nos cuesta trabajo reconocer dónde nos están violentando, por ejemplo. Trabajo mucho en situaciones en las que las personas están siendo agredidas y no se sienten capaces de tomar distancia de la agresión, que es lo que indicaría el sentido común. Si te están agrediendo, pues aléjate de eso porque si no te hace bien, el sentido común indica que te protejas. Sin embargo, en la socialización vamos perdiendo las nociones acerca de hasta dónde está mi autoprotección, hasta dónde está mi relación con los demás, que debo ceder o que debo de no poner límites, ¿no? Entonces, el trabajar en estas cosas es súper importante para ir pues mejorando nuestra salud mental y pues no perder de vista que la salud mental es determinante para que en nuestra vida cotidiana pues nos sintamos bien, nos sintamos tranquilos, nos sintamos en paz. Depende mucho de cada persona, pero digamos, cada persona puede establecer sus expectativas. Cada persona puede establecer qué es lo que considera éxito para sí misma. Y es muy diferente el concepto de éxito para mí que el concepto de éxito para Israel o para cualquier otra persona, ¿no? Entonces, el ir estableciendo nuestro propio concepto de éxito, ir estableciendo qué es lo que para nosotros, nosotras, a nivel personal, es verdaderamente importante. Porque a mí me pueden decir mucho desde afuera y todos lo vivimos, todas vivimos estas presiones externas en cuanto a lo que tendrías que hacer a determinada edad, cómo deberías lucir, cómo deberías comportarte, etcétera. Todas las personas vivimos esto, las expectativas externas, pero muy poco trabajamos en nuestras propias expectativas y en cómo a veces irnos liberando de expectativas externas nos hace tener un poco más de paz mental. El tema de, por ejemplo, no sé, muchas presiones sociales en cuanto a que el éxito está relacionado con, con posesiones materiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces eso nos hace tener una mala administración, nos hace tener una mala gestión de los recursos. O sea, hay muchas cosas que de repente no tenemos como la medida de cuánto nos impactan en nuestra salud mental, cuánto nos estresa. El estrés, por ejemplo. Yo les diría que yo tengo como dos principales motivos de consulta, así que son como, pero fuertes, duros.
el tema de la ansiedad y la depresión, que son alteraciones del estado de ánimo. Ahora voy a hablar un poquito más de eso. El tema de la gestión del estrés es uno de los temas así. Y bueno, hay otro tema que es casi como, también yo diría, es como un asunto de salud pública, que es el tema de la vida de pareja. Las rupturas amorosas, las decepciones amorosas, todo eso. Eso es así como, son temas como casi el 100% de la consulta giran en torno a estas situaciones. Cuando hablamos de ansiedad y de estrés, estamos hablando de estas alteraciones del estado de ánimo que tiene que ver la ansiedad, con, por ejemplo, con estar imaginando escenarios malos, todo el tiempo viviendo como en un futuro que, bueno, sí va a llegar, pero no sabemos cuándo o cómo, y estar imaginando que este futuro no es bueno. Como por ejemplo ahora con pandemia nos pasó mucho esto, se nos desató mucho la ansiedad, sobre todo al inicio cuando los indicadores de quiénes iban a morir por pandemia eran como muy sesgados porque venía empezando y no se sabía que también que podía morir cualquier persona en realidad. Entonces, por ejemplo, los viejos y los gordos estábamos así como todos al borde del ataque de nervios porque estábamos pensando, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y luego eventualmente fuimos comprobando pues que no necesariamente era así. Ha habido personas que han contraído el virus y que han sobrevivido y bueno, y han salido adelante, ¿no? Luego, por ejemplo, la depresión que tiene que ver con cómo nos sigue impactando en el presente situaciones del pasado. La depresión es una especie de lentes que nos ponemos para ver la vida y que nos hace ver la vida como algo triste, como algo que no va bien y que además lo relacionamos con nuestra experiencia del pasado. Es como hoy, en el presente nos impacta eventos sucedidos en el pasado. Luego el estrés, por ejemplo, el estrés que tiene que ver con las presiones externas que estamos viviendo todo el tiempo y cómo reaccionamos a esas presiones externas. El estrés es una especie de botón de pánico que picamos cuando tenemos que resolver cosas, ¿no? O no sé, o con sucesos que hay. Por ejemplo, no sé, chocamos un coche o nos vamos a presentar a un examen y no hemos estudiado lo suficiente. Ese es el estrés, como la necesidad de responder a eventos externos que nos generan cierta presión. Y entonces, bueno, por supuesto, hay una cantidad de estrés que es muy necesaria para resolver tareas, resolver problemas, responder ante circunstancias, pero también hay un nivel de estrés que no es sano y que enferma el cuerpo. Porque cuando estamos viviendo con mucho estrés, estamos generando cortisol todo el tiempo. Y ese cortisol en nuestro torrente sanguíneo es como tener un veneno todo el tiempo metido en las venas. Entonces, aquí es cuando yo les decía al inicio, a veces simplificamos mucho y decimos, bueno, salud es alimentarnos bien y hacer ejercicio, ¿no? Básicamente. Pero en realidad la salud es muchísimo más compleja porque yo puedo hacer ejercicio y comer bien y alimentarme bien, pero si no tengo adecuada gestión del estrés, el cortisol que voy a estar generando debido a ese estrés me va a enfermar. Y luego es cuando tenemos los casos de gente que dices, oye, le dio un infarto, fíjate, y era delgada, o era delgado, y hacía ejercicio, y salía a caminar diario, salía a trotar diario. ¿Cómo crees que le dio un infarto a alguien así? Bueno, porque no sabemos todos los otros componentes que hay en torno a la salud y en torno al bienestar, a la calidad de vida. Calidad de vida no es tener cosas caras, no es tener cosas de lujo. Calidad de vida es tener una vida digna, tener acceso a servicios de salud, tener acceso a lugares recreativos, tener contacto con la naturaleza, tener relaciones armoniosas. Es decir, todo eso es calidad de vida. No es en realidad tener cosas caras, como a veces solemos confundir un poco, ¿no? Entonces, el tema de la salud mental es mucho, mucho más amplio. Por ejemplo, no sé, en entornos en los que hay violencia, en entornos en los que hay pobreza extrema, en entornos en los que no se valida la existencia de la persona, no se dignifica la existencia de la persona, pues es muy difícil que haya salud, ni mental ni física. O sea, por muy bien que alguien se alimenta, si está en entornos en los que no se favorece la dignidad humana, pues no va a haber salud, no va a haber salud. Por eso les decía, la paz es una ciencia y es una ciencia relacionada con las ciencias de la salud, porque donde hay violencia no hay salud. ¿De acuerdo? Y hablo de violencia interna y externa, no solo, violencia no es solo aquello que recibimos de afuera, es también cómo estamos hablándonos, cómo estamos tratándonos.
si con nuestros pensamientos nos agredimos, si con nuestras emociones nos hacemos daño, porque estamos imaginando todo el tiempo el peor escenario posible, pues eso también es violencia y eso también hay que trabajarlo porque eso no da salud, por mucha lechuga que coman, ¿no? Entonces, bueno, creo que voy cerrando mi participación para dar lugar, si es que es necesario, a preguntas o comentarios. ¿Te parece, Israel? Perfecto, muy bien, excelente, excelente plática. Algo que quiero recalcar es, efectivamente, ¿no? Se deja de lado la salud mental. Yo creo que es algo que debemos de tener en cuenta porque, como lo decía al principio, ¿no? En la mañana, tú puedes ver que una persona está bien sonriente en el exterior, ¿no? Tú puedes ver que una persona está bien anímicamente en el exterior, pero no sabes qué es lo que está pasando internamente, ¿no? A veces, a lo mejor tiene una depresión, una ansiedad, se quiere suicidar, etcétera, etcétera. Entonces, no sabemos cómo se encuentra esa persona. ¿No? Puede ver que puede hasta ponerla en un altar, ¿no? Yo quiero ser esa persona, ¿no? Pero tú no sabes qué está viviendo en su día a día, ¿no? En su forma de pensar, ¿no? Entonces, yo creo que es algo importante que debemos de tomar en cuenta. Ahorita que estamos hablando, ya hablamos un poco de salud nutricional, los alimentos, conocer nuestro cuerpo, pero también cómo me estoy hablando, ¿no? Si estoy siempre de que, no, pues ya salí de la universidad, no voy a conseguir trabajo, no hay dinero, no hay oportunidades, entonces, pues, ¿eso qué quiere decir, no? O sea, ¿cuál es tu esperanza? ¿En quién estás poniendo tus esperanzas? Entonces, pues todo lo que piensas se hace realidad. Y a veces, como comentaba la psicóloga, creamos realidades inimaginables, ¿no? Que ni van a existir y allá las vemos nosotros como un monstruo, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, aprovechen. Y bueno, solamente antes ya para terminar, para culminar con esta plática, compartan la transmisión, está el link para que puedan compartir la transmisión en sus grupos, en WhatsApp, en Facebook, y que más personas puedan aprender más de estos temas, de estas pláticas que estamos viendo acerca de la salud nutricional, la salud mental, y en la siguiente plática vamos a hablar acerca de la salud espiritual. Así que, bueno, no sé si unas palabras para concluir, doctora, para ya terminar y dar por terminada esta plática, y no sé si hay una pregunta o un comentario después, regresamos a eso. Sí, súper bien. Te agradezco muchísimo, Israel. Creo que este es un esfuerzo que vale mucho la pena. Ojalá que llegue a muchas personas. Creo que los diferentes tópicos que se están tocando, al final van a dar una visión mucho más integrada de la salud, que ya decía yo, es muy, muy complejo el tema de la salud. Y bueno, invitar a todas las personas a las que puedan escuchar estas conferencias a que, bueno, pongan un poco más de atención a sus emociones, que tengan conversaciones, que se abran a los diálogos consigo mismos, y que se abran también a la posibilidad de trabajar en su salud mental, de no, digamos, desestimar la importancia que tiene la salud mental para el funcionamiento de su día a día, para sus relaciones familiares, sociales, laborales, para todo, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi invitación solamente. No, pues muchas gracias, doctora, por tomar la participación, por estar aquí con nosotros, pues externando, dando todo su conocimiento, su experiencia en este mundo de la salud mental, que es algo importante, que hoy en día pues debemos de ponerla, ¿no? En prioridad, ¿no? Hoy en día. Y pues muchas gracias. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, vamos a un break de 5 minutos para continuar con la próxima plática, que es acerca de la salud espiritual, que va relacionado también con la salud mental. Es decir, en quién estás confiando, cuál es tu creencia y tu espíritu. ¿Tenemos espíritu? Tenemos espíritu. Entonces, pues regresamos. Así que, pues muchas gracias, doctora. Un placer estar aquí con usted y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Gracias.